El primer panel de la mañana o de la tarde, según nos estéis escuchando, es el cuarto del programa del evento. Lleva por título Política Industrial y Transición Energética en el Espacio Iberoamericano y lo va a moderar Jaime Bindel. Jaime Bindel, además de investigador de EULAC Energy Trans, es historiador del arte, investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Historia del CSIC y su campo de trabajo son las humanidades energéticas, un ámbito del que es un investigador pionero en nuestro país. Recuerdo también que las preguntas que surjan se podrán transmitir a los moderadores durante el panel a través del chat y él o ella al final se las comunicarán a los panelistas que podrán contestarlas. Así que, Jaime, cuando quieras, adelante. Pues hola a todos y todas. Muchas gracias por la presentación, Emilio. Voy a hacer una apertura de la mesa también muy telegráfica. Em, Sabéis, ¿no? Probablemente en varias de vosotras pues hayáis oído hablar, ¿no? de la reactivación del debate en torno a la política industrial y su retorno en el contexto de la pospandemia, la reactivación, por así decirlo, de la acción del Estado, ¿no? para reforzar la soberanía de los países, ¿no? Desde una reactivación industrial que fomente toda una serie de políticas públicas encaminadas a fortalecer, ¿no? ese triángulo de la energía del que hablábamos ayer, formado, ¿no? por la sostenibilidad, la seguridad y la equidad, y que a nosotros nos interesa leer en el contexto también de la transición energética, ¿no? Cómo la acción del Estado, las políticas públicas pueden orientarse, ¿no? hacia una transición energética basada en las renovables que justamente refuerce esos aspectos, así como otros que señalaba ayer Emilio, como la competitividad o la justicia, que a veces se incluyen en ese triángulo de la energía que mencionaba. Esos debates han tenido sobre todo mucho recorrido, ¿no? en torno a las políticas impulsadas por la administración Biden en Estados Unidos, pero también por los planes Next Generation en Europa o por la propia transición hacia las renovables, ¿no? que se está impulsando en el contexto chino. Pero quizás es menos conocida, ¿no? el modo en que está aterrizada de forma concreta en algunos territorios como los que vamos a explorar hoy, ¿no? De la mano de nuestros invitados, como puedan ser Chile, Argentina o la propia España y en particular el caso asturiano. Sin más dilación, voy a presentar a los tres ponentes. Lo voy a hacer de forma consecutiva para que de ese modo luego simplemente les dé la palabra. El primero de los intervinientes va a ser Martín Ovalla. Martín es vicedirector del Centro de Investigaciones para la Transformación de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en Argentina. Sus temas de investigación se relacionan con el estudio de los procesos de aprendizaje tecnológicos en el sector de recursos naturales y en la industria manufacturera. Actualmente participa en proyectos de investigación sobre los procesos de gobernanza y desarrollo de eslabonamientos y capacidades productivas en torno al litio. El segundo de los participantes será Felipe Irarrázaval, que es profesor asistente en la Escuela de Negocios y del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor e investigador adjunto en el Centro de Estudios sobre Conflicto y Cohesión Social. Su investigación se centra en la gobernanza de los recursos naturales en América Latina, particularmente en el contexto de la transición energética global. Actualmente se enfoca en redes globales de producción de minerales críticos, en particular el cobre y el litio, y otros sectores emergentes asociados a la transición energética, como el hidrógeno verde y las energías renovables. Y finalmente, César Rendueles es científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC y ha publicado, entre otros trabajos, Sociofobia, el cambio político en la era de la utopía digital, En bruto, una reivindicación del materialismo histórico, Contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista, y Como utopía, comunes, postcapitalismo y transición ecosocial, que resulta especialmente interesante para las discusiones que vamos a tener aquí, en la medida en que trama, ¿no? o traza una genealogía tanto de las prácticas como del propio concepto de los comunes, que acaba en una reflexión también específica sobre las potencialidades políticas, pero también los límites de esos bienes comunes en el contexto de la crisis ecosocial. Así que nada, como especificamos ayer, cada uno de los ponentes tiene tiempo que oscila entre los 10 y los 15 minutos. Cuando se acerque el final de este tiempo os avisaré.
Y decir también, en realidad lo que ha señalado Emilio, que las preguntas que se quieran hacer desde el público, pues me las podéis hacer a mí directamente, de modo por escrito, en el chat de la videoconferencia. Únicamente tenéis que marcar en la pestaña mi nombre y me llegarán a mí para que yo las ordene posteriormente. Así que sin más dilación, pues le doy ya la palabra a Martín. Gracias, Jaime. Buenas tardes y buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Bueno, como anticipaba Jaime, mi presentación va a ser sobre las iniciativas que se han dado en los países del así llamado Triángulo del Litio para desarrollar capacidades tecnológicas y productivas a partir de la dotación del recurso. El artículo se llama El Triángulo Escaleno por motivos que espero poder dilucidar a partir de la presentación, pero como a modo de anticipación, la idea es fundamentalmente que detrás de esta metáfora del Triángulo del Litio, que comprende a esta región rica en salares ricos en litio sudamericana, que proyecta quizás la idea de una cierta homogeneidad, ¿no? El triángulo, como que todo lo que está ahí adentro es un poco todo lo mismo. Es en realidad un mosaico de distintas estrategias políticas, distintas realidades normativas, y que de algún modo eh, también distintas narrativas e imaginarios en torno a las posibilidades que ofrecería el litio respecto al desarrollo de estas capacidades. Hay sí una idea, diría, común, que es esta idea de recurrente de esta vez será diferente, ¿no? Y me parece que esta vez será diferente es la idea de la expectativa de los países especializados y exportadores de recursos naturales, de que esta vez hay que hacer algo con eso y que no volvamos a repetir este ciclo de, bueno, que justamente que está atado a este ciclo de los commodities relacionados con el desarrollo de ciertas tecnologías, ¿no? Que es algo que nos acompaña por lo menos desde el último cuarto del siglo XIX, si no es que nos queremos remontar a los tiempos de la colonia. Pero para no demorar más la presentación, voy a hacer una muy breve introducción para asegurarnos que todos estamos en la misma página, pero básicamente con una idea que es bien sabida por todos ustedes. En primer lugar, que la transición energética y las nuevas tecnologías de la transición energética son intensivas en minerales. No solamente en términos del volumen de minerales requeridos, sino también la variedad de minerales requeridos, ¿no? Y si tomamos el caso de la electromovilidad, esto se ve muy claramente, ya no necesitamos solamente cobre y algunos otros minerales, sino una cantidad de minerales que tienen que ver fundamentalmente con la producción de la batería, de los vehículos, litio, níquel, manganeso, cobalto, grafito, etc. La segunda idea es, la segunda realidad es que los países de América Latina y del Caribe explican el 57% de los recursos de litio a nivel mundial, lo que en términos del imaginario nos posiciona en un lugar de potencial poder respecto a qué hacer con estos recursos y cómo influenciar el tránsito de la transición hacia la electromovilidad. Ahí se destaca principalmente Bolivia, que es el principal depósito de recursos de litio del mundo. Argentina también tiene un papel destacado, y Chile, que son los tres países del Triángulo del Litio. En contraposición a esta idea de poder relativo basado en los recursos está la producción global de litio ha aumentado fuertemente a lo largo de los años, pero fundamentalmente a partir de los últimos años, por la demanda, la aspiradora, que significa el
desarrollo de baterías fundamentalmente para la electromovilidad. Sin embargo, el peso de la región es, en primer lugar, mucho más heterogéneo que lo que muestra la dotación de recursos, y al mismo tiempo bastante dispar respecto a lo que uno esperaría, o si quisiera replicar la distribución de los recursos en términos de la producción. Chile, que ha sido por muchos años el principal productor de litio del mundo, hoy es el segundo productor, explica el 30% de la producción, y Argentina, que como vimos tenía el 20% de los recursos, solamente explica el 5%. Y Bolivia, que es el principal depósito tiene la principal dotación de recursos de litio, no ha logrado todavía producir litio, ¿no? Entonces, la idea fundamentalmente es: el mundo demanda litio, nosotros tenemos litio, esta vez será diferente, es decir, tenemos que hacer algo con el litio que derive en un desarrollo de capacidades tecnológicas y productivas que nos posicione hacia futuro, nos permita hacia el futuro, nos deje en mejores condiciones de desarrollo, ¿no? Eh, para, También para situar dónde estamos en términos de la cadena de valor, nosotros estamos en lo que son los eslabones aguas arriba, ¿no? Estamos en la producción de la materia prima, o obtención de la materia prima y su refinación, y lo que tenemos a medida que bajamos en la cadena de valor es fundamentalmente la producción de celdas de batería, paquetes de batería, y eventualmente, digamos, los vehículos eléctricos. Entonces, en el imaginario, sobre todo este imaginario evolucionando a través del tiempo, en el imaginario de estos países ha estado la idea de: si tenemos el recurso, ¿cómo no vamos a hacer? ¿Por qué la batería las hacen otros? ¿No? Entonces, la idea de desarrollo ha estado siempre muy ligada a la idea de la producción de baterías. Y esto es, digamos, algo que hay que tener presente cuando repasemos ahora los tres casos. Entonces, para ir un poco ya al asunto principal, quiero plantearles no fotografías, sino unas aceleradas películas de cuáles han sido las estrategias de estos tres países. En primer lugar, el caso quizás bastante conocido, que es el caso de Bolivia, que es el país que más tempranamente ha iniciado un proceso de definición de una estrategia muy marcada, al comienzo de rasgos muy nacionalistas respecto al litio. Se determinó el litio como recurso estratégico, se definió el litio como recurso estratégico en términos legislativos, se nacionalizó el recurso, se estableció una gobernanza que iba a estar en manos del Estado, y se definieron algunas cosas. Una de ellas, que las empresas privadas no iban a poder participar de la producción de recursos de litio, es decir, intervenir en los salares, es decir, el recurso para los bolivianos. Y segundo, que desde el punto de vista estratégico, en la dimensión programática de la política, se estableció que el horizonte de la estrategia boliviana era ir del salar a la batería, es decir, desarrollar internamente al interior del país toda la cadena de valor. Solamente se permitía la incorporación, la participación de actores extranjeros o privados en la fase de producción de baterías. Por lo tanto, se desarrollaron ahí, se montaron una serie de infraestructuras, de laboratorios, de desarrollos que tenían justamente esta intención: producir primero recursos de litio, y en paralelo ir avanzando con la acumulación de baterías. Esto se fue moderando con los años, y un hito, diría, bastante claro en esto fue la creación de la empresa pública nacional, estratégica nacional, Yacimientos de Litio Boliviano, en 2017, donde se empezó a buscar en aquel momento, un poco solapadamente, socios extranjeros, ¿no? Se intentó una primera alianza con una empresa alemana que fue rechazada fuertemente, bajo gobierno de Evo Morales, fue rechazada fuertemente por la región de Potosí, y ese contrato fue anulado, que tenía como objetivo la producción de hidróxido de litio, porque el proyecto boliviano tenía muchas dificultades
de distinta índole, del management del proyecto, dificultades políticas y también dificultades técnicas que tienen que ver con la composición de los salares bolivianos, que hace bastante difícil obtener el litio. Más recientemente, ya bajo gobierno Arce, a partir del 2021, no solamente se buscaron socios extranjeros, sino que además se empezó a explorar la posibilidad de técnicas alternativas que se adaptaran mejor a los salares bolivianos, y a partir de eso se firmaron algunos convenios con empresas rusas, una empresa rusa y empresas chinas que desarrollarían lo que llaman los métodos de extracción directa. El caso chileno es un caso que tiene algunos puntos de contacto por motivos distintos. El recurso también es considerado estratégico. No voy a entrar en la complejidad de la normativa chilena, pero entre los años 70 y 80 se quedó configurado un marco legal que hace que las tenencias otorgadas a partir de 1979 solo pueden ser explotadas por el Estado. Por lo tanto, lo que vemos en la actualidad, que son explotaciones que están en manos de SQM y Albemarle, de dos firmas privadas, son en realidad tenencias que habían quedado en manos de la Corfo, que es una agencia pública chilena, que fueron a través de contratos delegadas para su explotación por parte de privados. Eso configuró prácticamente un sistema que de facto funcionaba como un sistema privatizado, con muy bajas royalties y con prácticamente ningún tipo de política industrial, hasta que en el año 2014, en 2015, se emitió un informe por parte de lo que se llamó la Comisión Nacional del Litio, que tenía como misión el desarrollo de una visión estratégica para el recurso, y a partir de ahí se renegociaron los contratos con las empresas privadas. Eso Felipe quizás entre un poco en el detalle de eso, pero básicamente se renegociaron los contratos, se establecieron royalties más altos, se establecieron algunas estrategias de cuotas de industrialización del recurso, se crearon algunos centros de I+D, y en el año 2023 se profundizó esa estrategia con el lanzamiento, ya bajo gobierno Boric, de la Estrategia Nacional del Litio, que si tuviera que definirlo en una línea, lo que busca es expandir la frontera litífera más allá del salar de Atacama, que es el único salar explotado en la actualidad, mediante distintos tipos, modalidades de explotación, en algunos casos empresas públicas asociadas con privados, en otros casos empresas privadas solamente. Pero hay un cambio relativamente fuerte en la visión estratégica respecto del recurso. Por último, el caso argentino, que es el caso, diría, más extremo en términos de, por su impronta liberal. El marco normativo está muy definido por el espíritu de época de los años 90, donde se establecen la posibilidad de privatizar, otorgar concesiones a los salares, beneficios fiscales para las empresas que hacen la explotación y la federalización del recurso, ¿no? Entonces, a diferencia de Bolivia y Chile, donde el recurso está explotado por el Estado, son las provincias las dueñas del recurso y se establece un marco normativo multinivel donde provincias y el Estado Nacional se solapan en sus competencias y tienen que establecer una estrategia, diría, de algún modo cooperativa. Justamente la dificultad de establecer ese tipo de cooperación creo que ha estado en la base de las dificultades de establecer una visión estratégica, algún tipo de iniciativa industrial, más allá de visiones o iniciativas muy pequeñitas que justamente están limitadas por la dimensión provincial de los territorios, o con una orientación muy definida en términos de política científica tecnológica, orientada a proyectos de escala, basada en proyectos de escala muy pequeña. Último slide. Si uno tuviera que pensar la agenda, diría, bueno, yo creo que hay tres condiciones que una política ideal debería intentar aspirar a cumplir, ¿no? Es decir, obviamente siempre nos encontramos en en las zonas interiores del triángulo, ¿no? Pero diría, bueno, una estrategia debería intentar desarrollar capacidades productivas y tecnológicas,
establecer condiciones para que las capacidades productivas y tecnológicas deriven en una captura de renta. Esas capacidades productivas y tecnológicas significan producir compuestos de litio, es decir, no son abstractas, no se desarrollan en el vacío. Y la tercera es producirlas en condiciones de sostenibilidad. Ese triángulo creo que refleja las tensiones que han estado presentes en todas las estrategias, ¿no? Quienes han intentado aumentar el volumen de producción, como el caso argentino, no han desarrollado no han desarrollado estrategias para desarrollar capacidades productivas tecnológicas ni captura de renta. Quienes han intentado solamente aumentar el volumen de producción, quizás han condicionado las posibilidades de hacerlo en condiciones de sostenibilidad o no han tenido ese requisito. Entonces, creo que las dificultades a las que se enfrenta este triángulo, diría que son, en primer lugar, tener en cuenta que no estamos solos en el mundo, que el litio forma parte de estas redes globales de producción en donde existen Habría muchísimas que ir acabando, limitaciones. Martín. Ya termino. Y la segunda, es, una vez que reconocemos esto, tratar de definir un foco de la política productiva. Y el tercer punto, que si quieren después lo desarrollamos, es se hace muy difícil concebir esto, cada vez más difícil se va a hacer si no tenemos en cuenta las condiciones de sostenibilidad ambiental y social. Así que dejo muchos puntos quizás poco desarrollados para la parte de preguntas, pero doy el paso a Felipe. Pues adelante, adelante, Felipe. Ahí sí. Bueno, muchas gracias a todas y todas por la invitación y hacerse el tiempo para estar acá. En el tenor de la invitación que me llegó y también sabiendo que iba a estar Martín probablemente hablando de litio, tomé la invitación y la adapté con trabajos que estoy elaborando con colegas de la Universidad Católica de Perú, José Carlos Orihuela, con Cristian Flores y también de lo que trabajé con Sebastián Carrasco, para poner una perspectiva un poco más macro de lo que se podría entender como política industrial verde o política industrial en el contexto de la descarbonización en Chile, entender un poco y sobre esa foto, esa discusión que hay atrás, que Martín tocó varios puntos, abordar ciertos factores que hay que la están propiciando, ciertas características que está teniendo y los desafíos que hay. Los desafíos en buena medida van a estar muy en la línea de lo que comentó Martín, así que ahí podemos ir profundizando después en las preguntas. Para partir un poco cuál es el marco de la conversación que podemos dar, un poco esta discusión activa que hay entre el contexto de la descarbonización y cómo el camino a net zero, emisiones net zero, va a generar nuevas oportunidades porque se van a redefinir ciertas cadenas de valor o la forma de producción de bienes y servicios, se demandan ciertos bienes que no están consolidados en el mercado y eso genera nuevas posibilidades para desarrollo económico. Esto se engancha sin duda con las agendas de desarrollo económico, tanto en los países desarrollados, como comentaron al principio, con las estrategias de la Unión Europea, de Estados Unidos, pero también los países un poco no industrializados, como Chile u otros países sudamericanos, también entran en conversación. Y un poco en el tenor de este libro de Amir Lepdiu, que lo recomiendo porque está muy en la tecla, hace una muy buena síntesis de lo que se ha dicho y profundiza el argumento. Dado que el mercado no va a cooperar en que los países atrasados en el proceso de industrialización tomen ventajas de este momento para crear nuevas capacidades productivas que les permitan un poco salir de esta dependencia en ventajas comparativas basadas en recursos naturales que comentaba Martín, el rol del Estado es fundamental. Y aquí hay un rol del Estado y la política industrial de manejar estratégicamente las intervenciones que se van haciendo en sectores que eventualmente pueden ser debido a una ventaja comparativa, pero moverlos hacia nuevas capacidades productivas. Entonces, un poco en ese espíritu de finalmente cómo podemos hacer eso, un camino que es difícil y probablemente, si
no hay que partir con la derrota adelante, pero bueno, es complejo que que los países no industrializados tomen la ventaja, pero hay que tratar de intentarlo en el tenor del libro y también el espíritu de esta presentación, tomando en base lo que se ha hecho en Chile del 2015 aproximadamente, tomando el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que coincide con el Acuerdo de París, que dispara un poco la transición energética en muchas dimensiones, como también con el retorno de la política industrial en Chile, y lo que se ha ido haciendo en estrategias de hidrógeno verde, en litio y en política nacional de minería. Los tres temas que quiero, las tres preguntas que quiero abordar en esta presentación es: ¿qué factores han propiciado que surjan estas políticas en un país que tenía una política industrial muy específica, de tipo horizontal, pero ahora está tomando políticas verticales, quizás más agresivas? ¿Qué características están teniendo estas políticas? A ver si están avanzando esta idea de producir, de generar nuevas capacidades productivas para terminar la dependencia en la explotación de recursos naturales. ¿Y qué desafíos están teniendo para avanzar en esa dirección? ¿Qué factores han propiciado estas políticas? Partiendo por la pregunta número uno. En general, se puede ver que en cierta medida hay un consenso en las élites políticas y económicas del país de que es necesario diversificar la matriz productiva. Es un consenso, obviamente, entre comillas. ¿Por qué? Porque son fundamentalmente los sectores progresistas y de izquierda los que van a estar empujando que haya una política industrial y que haya un rol del Estado en ese sentido. Sin embargo, han habido dos cambios importantes en Chile en los últimos 10 años que marcan que hay un consenso más expandido en este sentido. En primer lugar, Chile dejó de tener un crecimiento económico pujante como tuvo en los 90 y los 2000, fundamentalmente hasta el declive del superciclo de los commodities, y actualmente está creciendo a niveles muy bajos, particularmente post pandemia. Entonces eso genera una necesidad de buscar nuevos sectores que empujen el crecimiento económico, así como también buscar nuevas alternativas de ingresos fiscales para el Estado, como el cobre y el litio, que permitan ir financiando las agendas sociales que se han ido levantando en el país, particularmente desde el estallido, pero que han estado siempre un poco en la agenda. Y en segundo lugar, otro factor que es importante es que hay un cambio en la discusión internacional sobre lo que es la política industrial y el rol del Estado. Las literaturas más entusiastas le llaman estos nuevos capitalismos de Estado, otros lo llaman sencillamente el retorno del Estado a la política industrial, pero el mantra que teníamos en las sociedades liberales de que la producción de riqueza era algo que debía dejarse al mercado, está totalmente cuestionado, particularmente de la crisis del 2008 en adelante, y lo que tenemos post pandemia básicamente es que todos los países del orden liberal más ortodoxo, como Estados Unidos incluso, están haciendo política industrial. Entonces eso posiciona mayor fuerza para que se desarrollen políticas de esta naturaleza. En un país que tiene, como mencionaba anteriormente, un legado neoliberal en sus instituciones de política industrial importante, que le permitan movilizarse en esa dirección. Y obviamente esto también se da que las políticas industriales sean en dimensiones específicas, tienen que ver con ventajas comparativas en recursos naturales importantes. Las renovables en Chile, el costo de producción es bajo, en las solares y eólicas, y también tiene estos minerales estratégicos como el cobre y el litio que comentaba Martín, que dan cierta ventaja al país para poder desarrollar este tipo de políticas. En paralelo a eso y en conjunto a eso, también no hay que dejar de lado, es que hay una política energética que se ha dado en Chile desde el 2014, que viene en realidad de conversaciones del 2010, para promover la descarbonización, que ha sido relativamente exitosa en términos de reemplazar las energías fósiles, los combustibles fósiles en la materia energética, y reemplazarlos por renovables no convencionales, y se ha promovido la descarbonización con un aporte del Estado con un rol facilitador en ese contexto, lo que da pie para que la producción de litio, eventualmente de cobre o de hidrógeno verde, se pueda sostener sobre esta capa de energías renovables no convencionales, una capacidad importante ya instalada y que también hace menos difícil la instalación de nueva generación futura. Y un cuarto aspecto que es importante mencionar es que si bien Chile viene de este legado neoliberal instalado durante la dictadura y consolidado durante los primeros años de la concertación, durante los 90 y los 2000, sí hay ciertos legados institucionales que permiten jugar esto. Una corporación de fomento industrial como Corfo, que mantiene ciertas fuerzas y ciertas capacidades para desarrollar esta agenda, una empresa estatal de cobre que sigue operando y siendo de las más grandes del mundo, y así como también otras agencias más específicas en donde se pueden desarrollar estas políticas y no tener que pasar un poco por las arenas movedizas de lo que puede ser el debate legislativo, de meterse al Congreso y quizás qué forma y qué instituciones van saliendo de ahí.
Dentro de esas características, más allá de describir cada una de estas estrategias en específico, quiero caracterizar algunas características transversales que tienen estas tres estrategias que mencioné al principio. El cobre verde, derivado de la Estrategia Nacional de Minería, de la Política Nacional Minera, perdón, el hidrógeno verde y el litio. Son iniciativas, en primer lugar, que son de carácter muy sectorial. Se ven por separado y no tienen un ente articulador central. No tenemos un Green New Deal o algo por el estilo que esté aglutinando esto. Ahora recién se armó una división de desarrollo productivo sostenible dentro de Corfo que debería empezar a cumplir esa función en cierta medida, pero todas un poco operan de manera aislada con potenciales de interacción, como el hidrógeno verde, que ese combustible se puede usar para producir ciertos eslabones de la producción de cobre que pasen a ser sin emisiones basados en hidrógeno verde. Se pueden estar dando ciertos encadenamientos, pero son interacciones un poco más bien aisladas. Se dan en ventajas comparativas muy marcadas, como por ejemplo el caso de los minerales críticos. Chile tiene potencial de tierras raras, cobalto, menor medida, pero Chile no tiene una política de minerales críticos, sino que se trabaja solamente con cobre y litio, que es lo que se explota, se sabe hacer, y desde ahí se proyectan estas estrategias que obviamente son las que tienen mejor capacidad de crecimiento, así como también de ingresos fiscales derivados. También desde el segundo gobierno de Bachelet en adelante hay cierta sobrevivencia de estas estrategias entre los distintos tipos de gobierno. La estrategia de hidrógeno verde la desarrolla el gobierno de Piñera, al igual que la estrategia de la política nacional de minería, y la estrategia nacional del litio viene de Boric, viene de la estrategia de Bachelet del 2015, que durante el gobierno de Piñera sufre ciertos traspiés, pero se logra mantener y ahora este gobierno le da cierta revitalización. Entonces hay cierta continuidad en los procesos. ¿Qué últimas tres características quiero mencionar? Es que se da en distintas formas de cooperación público-privada, desde el Estado como productor, como hace con el cobre en Codelco, y eventualmente como va a pasar a hacer con el litio, hasta también otras formas de gobernanza híbrida, en donde el Estado forma distintas formas de cooperación público-privada, ya sean joint ventures o distintas formas de asociatividades, para la explotación de litio, así como eventualmente los salarios nuevos que estaba comentando Martín, que podemos un poco hilar más fino más adelante, así como también nuevos proyectos de cobre que está haciendo Codelco. O sea, ya no es necesariamente esta idea de que el retorno de la política industrial es con un Estado fuerte que lidera la producción, sino que generalmente se está dando de formas de asociación público-privada que tienen varias implicancias que también podemos ir conversando más adelante. O por otro lado también está el rol facilitador más clásico como se hace en hidrógeno verde, que el Estado busca generar condiciones para que venga la inversión y no liderar una empresa nacional o algo por el estilo. También es importante destacar que los actores subnacionales, las regiones donde se producen estos productos, están teniendo roles más activos, parte de los valores agregados que se están generando van a esas regiones, el hidrógeno verde está en bastante conversación con los gobiernos regionales, también tenemos gobiernos regionales desde hace 4 años solamente, que va explicando un poco esto, pero también un poco lo que quiero destacar es que van abordando los problemas de desarrollo geográfico desigual al interior del país paulatinamente. Y siguiendo un poco el tenor de lo que comentaba en la primera diapositiva, todas estas estrategias tienen componentes de desarrollo de nuevas capacidades productivas anclados a las ventajas comparativas. Se quieren hacer electrolizadores de hidrógeno verde y un centro tecnológico asociado, un instituto de tecnologías limpias derivado de las rentas del litio que permita hacer innovación tecnológica en tecnologías limpias, no solo el litio, también manufactura de cátodos con una cláusula de venta a precios preferentes y de ese modo ir generando menos dependencia al recurso natural como tal y poder ir generando nuevas capacidades productivas en la cadena de valor o bien derechamente en otras cadenas de valor que disminuyan la presión del Estado sobre los recursos naturales. ¿Cuáles son los desafíos que ha tenido un poco la continuación de estas políticas, ya sea, como mencionaba Martín, para capturar renta o bien derechamente para capturar renta, para tener crecimiento económico o para tener innovación tecnológica que dé nuevas capacidades productivas? Aquí un poco me voy a pisar la capa, como se dice en buen chileno. Si bien se observa cierta continuidad entre gobiernos, los cambios de orientación política generan un poco que se mermen la iniciativa. Esto lo trabajé en el artículo con Sebastián Carrasco, que está publicado acá, que un poco evaluamos los problemas que hubo durante el gobierno de Piñera sobre la estrategia del gobierno anterior, respecto a que si bien no se hizo una nueva política, no se le dio la continuidad y los esfuerzos necesariamente para que esto se diera con fuerza.
Esto estuvo en buena medida relacionado al segundo punto, que ese gobierno tuvo serios problemas de cooptación de grupos de interés, que esto es clásico en la discusión de política industrial, que buscaban obtener los beneficios de los incentivos que se estaban generando el Estado. Se trató de hacer una adjudicación a SQM que estuvo al borde de la corrupción, con procesos que se resolvió en tribunales, así como una adjudicación de Instituto de Tecnología Limpia a universidades que eran cercanas al gobierno de turno, en lugar de hacerlo a las instituciones más competitivas. Entonces aquí un poco la autonomía del Estado, siguiendo la lógica de Evans, se quedan entredichos y es necesario siempre tener este cortafuego bien armado para que los incentivos estén a sectores estratégicos y no hay grupos que busquen capturar los beneficios de esto. En tercer lugar, esto lo tiene desarrollado Sebastián en un artículo reciente, lo mencionó Martín también, que tiene que ver con las capacidades institucionales. Aquí me gusta esta tabla que hizo Sebastián en este artículo porque separa las capacidades en dimensión política, administrativa y regulatoria. No basta solo con tener un sueño de lo que se quiere desarrollar, un imaginario de que, bueno, vamos a hacer baterías, vamos a hacer autos eléctricos, producto que tenemos en litio, sino que tenemos que tener capacidades administrativas en las instituciones para que gestionen estas políticas y las vayan implementando, así como tener también una capacidad regulatoria efectiva que permita que lo que logremos escribir se materialice en acuerdos en adelante, así como también que haya fiscalización debida de los procesos que se van dando. Entonces, hay que ir construyendo las capacidades institucionales, particularmente sectores emergentes donde el Estado no tiene conocimiento, como por ejemplo en Chile no sabía mucho de litio hace 5 o 6 años, ahora está sabiendo más, de hidrógeno verde estamos por ahí también. Entonces, también cuando son sectores emergentes, el Estado tiene menos información que el sector privado y eso lo tiene en desventaja. Entonces, hay que ver cómo se van a ir generando estas capacidades institucionales para darle dirección y la fuerza a estas políticas industriales que permitan hacer el tránsito desde ventajas comparativas hacia capacidades productivas nuevas. Un poco una segunda dimensión que quiero mencionar, ya acercándome al final de la presentación, tiene que ver con las dinámicas de mercado. Como mencionaba Martín, no estamos solo en el mundo y aquí hay varios aspectos que pasan en las redes globales de producción que van teniendo implicancias importantes con lo que van pasando en las políticas industriales. En primer lugar, las medidas proteccionistas de los grandes bloques, particularmente el IRA Act en Estados Unidos o el Net Zero Industrial Act en Europa, sin duda no imponen incentivos para que se desarrollen elementos de valor agregado en la cadena de valor en los países periféricos. Ponen el incentivo en que se desarrollen en Estados Unidos y en Europa y no para que se desarrollen en los países donde están tratando de hacer diplomacia minera o friendshoring de minerales. Eso obviamente va mermando las capacidades de que capturemos la escala de crecimiento verde en su momento. En segundo lugar, el capital privado, cuando se generan los instrumentos y las regulaciones, no van a ser particularmente cooperativos con las políticas industriales. En el caso de Chile, tuvo un juicio con Albemarle, la productora de litio estadounidense, respecto a lo que era el litio a peso preferente que debía vender para la fábrica de cátodos, y ahí hubo una disputa respecto a la empresa que buscaba mantener su negocio versus la política chilena que buscaba fomentar valor agregado en el país. Y asimismo las empresas que se adjudicaron la compra de litio a precios preferentes, POSCO Samsung en su momento, ahora BYD, Chingsheng, tampoco se han mostrado particularmente cooperativas para instalar las industrias de momento y se debe a que tienen estrategias más grandes en la región y están un poco esperando el timing adecuado para desarrollar las inversiones, producto de los precios del litio que ya están más bajos, entonces la política chilena no es tan rentable, etcétera. Entonces, también las políticas de la empresa a nivel individual tienen una palabra que decir y merman lo que puede estar siendo esta capacidad, esta política industrial. Tercer lugar, particularmente relevante para lo que es el hidrógeno verde, sectores emergentes tienen poca certeza. El litio tiene el tema de los minerales que lo pueden reemplazar, las baterías de sodio eventualmente, aunque ya ese riesgo está más sopesado. Tiene el Tendríamos tema que de los terminar, precios. Felipe. Estoy a punto. Y finalmente, y en el caso del litio, está el tema que, o sea, el hidrógeno verde es que la demanda no ha sido tan desarrollada como se espera, los costos de producción no están de transporte no están tan bien sopesados, y estamos en riesgo de que esto sea, no sé si un fraude, pero sí con expectativas mucho más contenciosas de los que tuvo originalmente la política producida por el gobierno de Piñera. Y finalmente, la dimensión que tiene que ver con la gobernanza y las relaciones socioambientales es que estos proyectos de inversión, particularmente en minería, pero también en renovables, son invasivos, son intención capital y generan gran cantidad de conflictos sociales. Esto es un trabajo que estuvimos viendo generación energética y
los proyectos eólicos tienen en un 30% conflictos sociales asociados en Chile, y eso no hay que dejarlo de lado. Son proyectos que están en territorios de gran sensibilidad ambiental y por ende es necesario que estas estrategias generen mecanismos de gobernanza inclusivo con medidas compensatorias para las comunidades afectadas y con relacionamientos comunitarios que permitan a estas comunidades tener una palabra y decidir un poco lo que quieren que sea su territorio en el contexto de la transición energética. Con eso me quedo, Jaime, disculpa por haberme pasado. Muchas gracias. Gracias a ti. César, es tu turno. Muchas gracias, Jaime. Voy a compartir pantalla. A ver. Bueno, se ve mi presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, como sabéis, desde el CSIC nos estamos centrando mucho en este proyecto, en la dimensión social de los procesos de transición energética y muy especialmente en los conflictos asociados a la implantación de energías renovables y de la llamada industrialización verde. Es un nombre que, en fin, a mí personalmente no me entusiasma, pero yo creo que sirve para saber de lo que estamos hablando. Lo que quería presentar hoy, compartir con vosotros y con vosotras, bueno, enlaza con las dos intervenciones anteriores, pero implica también un pequeño giro, para empezar, metodológico, porque es un enfoque mucho más micro, es básicamente un estudio de caso. Concretamente, es una investigación prospectiva en torno a diferentes proyectos de reindustrialización verde en una región del norte de España que se llama Asturias y que, bueno, tal vez conozcáis. El objetivo de la investigación, ya digo, es muy elemental. Es básicamente proponer una taxonomía de estos proyectos de reindustrialización que tome en cuenta pues tanto su alcance medioambiental como sobre todo sus implicaciones en términos de creación de empleo, transformación sociolaboral, posible conflictividad social. Y en particular nos interesaba detectar en qué medida las estrategias de distintos agentes institucionales con objetivos diferentes o incluso antagónicos, asociaciones sindicales, asociaciones empresariales, instituciones gubernamentales, ¿no? Pues todos estos agentes con intereses diferentes al menos pueden experimentar en ocasiones un solapamiento o bien nuevos enfrentamientos en el contexto de estos procesos de descarbonización industrial y de creación de nuevas industrias relacionadas con la transición energética. Todo ello con la idea un poco también de evaluar si algunas de esas experiencias que estudiamos en un nivel micro, como estudios de caso, pues tal vez son extrapolables a otros contextos, de otros lugares de la península ibérica, de Latinoamérica o del Caribe. Me interesaba el caso asturiano, bueno, porque de alguna manera la resistencia a los procesos de transición energética, como sabéis, son relativamente habituales en España, especialmente en el caso de la instalación de aerogeneradores. Bueno, pues aquí en el caso asturiano tienen algunas características peculiares, ¿no? Estas resistencias. En primer lugar, Asturias fue a lo largo del siglo pasado una región industrial clave en España, con una altísima presencia de sectores de gran impacto ambiental, como la minería y la siderurgia. Y lo que ocurrió es que la importancia estratégica de estas industrias en términos tanto de empleo, de actividad económica, como incluso de identidad sociocultural, es una región muy marcada culturalmente, su identidad por la siderurgia y la minería, pues eso limitó la posibilidad de abordar los problemas ecológicos medioambientales sistémicos que hicieron de Asturias una de las regiones más degradadas medioambientalmente de Europa, en términos de emisiones industriales, contaminación de aguas con metales pesados, productos químicos tóxicos, pérdida de biodiversidad. A partir de los años 80 del siglo pasado, Asturias experimentó un proceso muy traumático de desindustrialización
que curiosamente blindó aún más estas inercias, este rechazo a las políticas medioambientales, porque de alguna forma la protección numantina de unos empleos industriales decrecientes se convirtió en una especie de punto de consenso político transversal, donde los procesos de transición ecosocial se percibían de forma generalizada como una especie de lujo, un lujo social que la región no se podía permitir, ¿no? Esto se combina con una hostilidad histórica, sobre todo en las zonas rurales, hacia los movimientos medioambientalistas, hacia el ecologismo. Es una hostilidad compleja que tiene que ver con distintos factores. Por una parte, la reintroducción de especies en peligro de extinción, y muy en particular el lobo, la regulación de la ganadería y distintos procesos agrarios y ganaderos. Pero bueno, el resultado es que en muchos lugares del rural asturiano ecologista es prácticamente un insulto. A esto se suma que en los últimos años, además, algunos grupos ecologistas locales han encontrado alianzas puntuales con esos sectores antiecologistas en torno a la resistencia a la implantación de energías renovables, en torno a la resistencia, en torno, sobre todo, a la implantación de aerogeneradores. Son alianzas complejas porque se nutren de motivaciones ya no solo distintas, sino a veces enfrentadas. O sea, lo que quieren muchas veces los grupos ecologistas no tiene nada que ver, en su rechazo no tiene nada que ver con lo que quieren otros grupos sociales, como pueden ser ganaderos o personas vinculadas al turismo rural en su rechazo, ¿no? Pero lo cierto es que esa especie de alianza monstruosa ha ralentizado muchísimo la implantación de parques eólicos y en los últimos meses también de parques de baterías. De hecho, los parques de baterías acaban de paralizarse en una moratoria hasta que se apruebe una nueva normativa. Entonces, frente a esta resistencia a las políticas medioambientales, esta resistencia a la transición energética, en los últimos años lo que observamos es que toda una nueva gama de proyectos neoindustriales, de industrialización verde, están cambiando algo las cosas, al menos en el campo de la opinión pública. Es muy complicado hacer una valoración en este momento de hasta qué punto estas nuevas dinámicas realmente van a dar un impulso a nuevas políticas industriales que tengan una magnitud similar a las de las antiguas políticas industriales. Es muy difícil predecir el futuro, pero lo cierto es que, al menos en el campo de la opinión pública, el cambio es fehaciente, ¿no? Han aparecido proyectos de reindustrialización verde, impulsados tanto por la iniciativa privada como, sobre todo, como antes comentaba Jaime, por la intervención pública autonómica, estatal y europea, muy especialmente europea, que han generado un amplio interés por parte de distintos agentes sociales que ven una posible alianza virtuosa por primera vez entre creación de empleo, regeneración medioambiental de espacios degradados y transición energética. Se trata de un abanico muy amplio de medidas y también en términos institucionales muy, muy heterogéneas, con muy distinto grado de desarrollo, pero como digo, al menos en términos de opinión pública, yo creo que ha tenido un impacto muy importante y favorable, que se puede incluso medir cuantitativamente, ¿no? La presencia en medios de comunicación de este tipo de proyectos es realmente impactante, ¿no? La presencia que tiene en los medios de comunicación regionales. Hemos seleccionado pues, como 3 nichos de transformación socioeconómica relacionados con la industrialización verde en Asturias. El primero sería nuevas industrias centradas en el suministro de componentes necesarios para la transición ecológica, muy especialmente fabricación de aerogeneradores e infraestructuras fotovoltaicas. Son proyectos muy bien recibidos en general, que cuentan con el aliciente no solo de la existencia ya de infraestructuras industriales que se pueden utilizar, que se pueden reutilizar, sino también, y esto es lo que más nos interesa desde nuestro punto de vista, una población muy receptiva a los empleos industriales, una población muy receptiva a ese tipo de trabajo industrial, porque se identifican estos empleos industriales con una historia más o menos mítica de solidaridad y prosperidad, ¿no? Pasado industrial próspero, etcétera. Y bueno, pues digamos que eso genera unas condiciones sociales muy específicas. Hay casos muy paradigmáticos como la empresa Windar, pero bueno, hay muchos ejemplos como la instalación de una macrofábrica de paneles solares en una antigua población minera como es Langreo, ¿no?
En segundo lugar, lo que tenemos son dinámicas de reconversión y reutilización de infraestructuras y espacios industriales como pozos mineros, baldíos industriales, luego pondré unos cuantos ejemplos, en áreas económicas y socialmente deprimidas como son las cuencas mineras, las dos grandes cuencas mineras asturianas. De nuevo, se trata de un abanico de intervenciones igualmente heterogéneo, ¿no?, que abarca desde procesos más o menos convencionales de transformación de los usos industriales de ciertas instalaciones, por ejemplo, la instalación de paneles solares en una antigua escombrera de carbón, hasta propuestas tecnológicas innovadoras, algunas realmente experimentales, como por poner un ejemplo, centros de cálculo en antiguas minas abandonadas, uso de energía geotérmica a partir también de minas abandonadas. Y en tercer lugar, tenemos procesos de descarbonización de industrias existentes tradicionales, en particular industrias siderúrgicas y centrales térmicas. Son en este caso intervenciones muy complejas que a menudo implican pues, acciones coordinadas y grandísimas inversiones, y son las intervenciones que están acumulando las mayores tensiones sociales y políticas, muy especialmente relacionadas con el caso de ArcelorMittal, una empresa siderúrgica multinacional, resultado, ¿no?, de la privatización de la antigua empresa pública Ensidesa, que proporciona más de 5.000 empleos directos y muchos más indirectos, y que bueno, pues, tiene un plan de transición a través del hidrógeno que no acaba de concretarse. Bueno, tenía aquí algunos ejemplos del tipo de intervenciones que se están proponiendo. De izquierda a derecha y de arriba a abajo, las instalaciones de geotermia minera en Mieres, una ciudad, la principal ciudad de una de las grandes cuencas mineras asturianas. En segundo lugar, una antigua fábrica abandonada, Alcoa, que ha sido recuperada por Windar, que es una empresa líder en la fabricación de aerogeneradores, sobre todo aerogeneradores offshore. En tercer lugar, un proyecto muy interesante, que es la instalación de una gran fotovoltaica en un antiguo parque de carbones. Los parques de carbones, bueno, pues son espacios muy difíciles de gestionar, muy contaminados, en las proximidades en este caso de Mieres, ¿no?, de grandes núcleos de población, y ahí existe la oportunidad de aprovecharlo para la instalación de un parque fotovoltaico. En cuarto lugar, algo mucho más experimental, pero que parece que va a salir adelante, que es un proyecto de centro de datos en un antiguo pozo minero. Un proyecto más experimental también en la Viana de instalación de invernaderos bajo tierra. Un proyecto de laboratorio aeroespacial en el Pozo Santiago, también una pequeña localidad minera en la zona de Aller. Una macrofábrica de paneles solares, también en Langreo, en un erial industrial prácticamente abandonado, que va a convertirse, bueno, pues en una de las mayores fábricas de fotovoltaica de España. Y en último lugar, pues la siderúrgica de Arcelor en Beriña, que es uno de los grandes proyectos de implementación de hidrógeno verde de España, pero como digo, está sometido a grandes tensiones políticas y negociación con la empresa matriz, ¿no? Bueno, un poco los resultados de este estudio, ya digo, muy, muy exploratorio. En primer lugar, lo que hemos visto es que tiene una gran centralidad la intervención pública en estos procesos de reindustrialización verde, lo cual supone una gran fuente de tensiones, ¿no? Por una parte, vemos en distintos actores, muy diferentes actores, desde sindicales a empresariales, un amplio convencimiento de que el Estado debe jugar un papel central en la reindustrialización, ¿no? Pero hay profundas discrepancias, como no podía ser de otra manera, respecto a cuál debe ser la naturaleza y el alcance de esa intervención. Hay actores, básicamente sindicales, que apuestan por una renacionalización, por ejemplo, de las siderúrgicas para acometer la descarbonización, o bien la creación de fondos públicos de capital paciente para impulsar estos proyectos. Por otro lado, en la percepción de los planes de reindustrialización de todos los agentes implicados tiene un fuerte peso el recuerdo muy, muy negativo de la gestión pública de la reconversión industrial en los años 80 y 90 del siglo pasado,
y muy especialmente la gestión de los llamados fondos mineros, que no lograron ofrecer una alternativa económica a la región y que además quedaron muy estigmatizados por los casos de discrecionalidad, ineficiencia e incluso corrupción, ¿no? Entonces, bueno, ese es un lastre también simbólico muy fuerte a la hora de valorar estos procesos de reindustrialización y estos proyectos innovadores. Un minuto, Eh, César. sí, voy terminando, no me queda nada. Un segundo resultado importante, un tercer resultado importante, que yo creo que también puede ser algo, o sea, perdón, un segundo elemento importante, yo creo que es que realmente la reconversión industrial genera menos resistencias sociales que otros procesos de descarbonización porque el sector industrial tiene un fuerte peso en la identidad colectiva asturiana. Se asocia a empleo cualificado, como decía antes, de calidad, tiene efectos positivos vinculados a ese pasado idealizado, ¿no? Y eso, claro, no está muy claro que sea replicable en otras zonas, por ejemplo, de España o de Europa, ¿no? Donde tiene un peso mucho más fuerte el sector servicios, ¿no? Y donde ese pasado industrial pues, o no ha existido, tiene un peso mucho menor. Y un tercer elemento que creo que es muy peculiar también y que es muy sorprendente es como los factores socioculturales no son periféricos, ¿no? Sino que, bueno, pues realmente eh, eh, desempeña un peso muy importante y puede ayudar a, de alguna manera, fijar la población fuera de los grandes núcleos urbanos, ¿no? Y tenemos algunos casos, como el caso de Mieres, que es una localidad que ha apostado muy fuertemente por no solo hacer política industrial, sino vincular esa política industrial también a intervenciones de orden educativo, cultural y social para generar un cierto atractivo simbólico vinculado a esas nuevas políticas industriales, ¿no? Para que no solo sean atractivos esos empleos en términos sociolaborales, sino sea también atractivo vivir en esas localidades que están generando esas nuevas oportunidades de empleo. Así que un poco la conclusión sería, con toda la prudencia del mundo, ¿no? De que efectivamente existe la posibilidad de una cierta inversión de esa amalgama monstruosa de resistencias a la implantación de renovables, generando un círculo virtuoso de alianzas más o menos inesperadas. Es una posibilidad, puede no concretarse, ¿no? Pero con independencia del resultado final, que tendrá que ver en buena medida con el azar o con factores que sobrepasan el ámbito de intervención regional, sí que hay lecciones importantes que aprender pensando en una transición verde y sobre todo en un proceso de reindustrialización verde. Y nada más, muchas gracias y gracias, Jaime. Vale, pues muchísimas gracias a los tres por las intervenciones que creo que han sido muy ricas. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo para el debate y el diálogo. Entonces, yo tenía como un par de preguntas más genéricas para realizaros, pero me da la sensación que va a ser imposible responderlas en el tiempo que tenemos disponible. Así que lo que voy a hacer es trasladaros tres preguntas concretas que también han hecho las personas a través del chat, que tienen que ver, que están más dirigidas a Martín y a Felipe, y que tendrían que ver con tres aspectos concretos. En primer lugar, cómo puede afectar la guerra comercial entre Estados Unidos y China a los procesos de extracción del litio en América Latina. En segundo lugar, ¿qué indicadores de sostenibilidad en la extracción y producción del litio estarías manejando, Martín? Y también la podéis responder los dos si lo estimáis oportuno. La tercera tendría que ver con los mecanismos de cooperación regional que se están activando para ampliar las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en la región. Ya digo que si hubiera tiempo tras responder a estas preguntas, me gustaría formular alguna más genérica, pero temo que no va a ser así. Bien, voy muy rápido. Sobre las disputas geopolíticas, diría que los tres países, eh, bueno, tienen sus propios alineamientos, pero diría que más en términos generales, me parece que están intentando con mucho pragmatismo aprovechar esta disputa para no jugarse de un lado, con la excepción de Bolivia, diría no jugarse de un lado por uno o por otro y tratar de utilizar ese leverage que le da tener justamente un recurso crítico para intentar sacar
el mayor beneficio posible. Esa es, digamos, una respuesta general que tiene un montón de condimentos específicos que si tuviéramos tiempo podríamos desarrollar. Los indicadores de sostenibilidad, bueno, esto es toda una discusión, hay toda una, diría, estamos en un proceso de transformación muy profundo de toda la cuestión social y ambiental en la industria del litio. Hoy lo que existe en términos legales fundamentalmente es cumplir con los requisitos que exige cada uno, la normativa de cada uno de los países. En Chile, las agencias nacionales, en Argentina lo manejan las provincias, pero se está sumando a eso, se está solapando lo que nosotros decimos es una especie de gobernanza multinivel, porque la novedad, me parece, es que los países demandantes del recurso empiezan a poner sus propias reglas para volver lo que ellos denominan, o para propiciar lo que ellos denominan un abastecimiento ético o responsable de recursos naturales, y eso lo hacen a través de su propia normativa, como es el caso de Europa con la Regulación Europea de Baterías y el Reglamento Europeo de Baterías, o los privados mismos a través de las solicitudes que, por ejemplo, las empresas automotrices ponen a los proveedores de litio de adherir, certificar por estándares tipo IRMA, ¿no? Todo eso me parece que es una novedad. Respecto a las iniciativas de cooperación, me reía porque justamente con Felipe estamos intentando mapear estas iniciativas de cooperación que diría son prácticamente inexistentes. Los países por distintos motivos políticos, creo son fundamentalmente políticos, y probablemente también estas diferencias, profundas diferencias normativas que hacía referencia y estratégicas que hacían referencia en esta idea del triángulo escaleno, me parece que tienen muchas dificultades para cooperar. Lo único, diría, que ha sido exitoso y ha logrado progresar son iniciativas de cooperación de nivel, diría, quinta línea, muy técnica, donde la CEPAL ha propiciado intercambios de científicos, especialistas para visitar las plantas y demás. Eso es lo único que nosotros hemos visto, pero me parece que el espacio que hay, sin llegar al punto máximo de la política, me parece que hay un montón de cosas que no comprometerían demasiado las estrategias nacionales y que podrían brindar espacios para cooperación. Felipe. Voy a complementar un poco lo que dijo Martín para no repetir la información en honor al tiempo. Respecto a los efectos de la guerra comercial, aquí un poco el dato concreto que he visto, el único trabajo de Petrovelli con Cecilia Seri, es que todas estas políticas de reshoring, friendshoring y todo lo que se ha dado en los últimos 3 años en Europa, Estados Unidos, no han tenido ningún efecto en Sudamérica, y el único país que exhibe efecto importante es México, producto de la frontera con Estados Unidos. Entonces, un poco acá empezaron todos a hacer lo mismo al mismo tiempo, y América Latina, o sea, los países del Triángulo Líquido, ninguno se cuadró con ninguna postura particular. Entonces, al final no hay un efecto concreto por lo mismo. Me voy a saltar lo de los indicadores de sostenibilidad. Lo que sí creo que aparte del tema hídrico, hay un tema importante respecto a efectos sobre biodiversidad que no está tan claro, y que la respuesta científica todavía no es tan robusta para decir, acá hay un indicador complementario a huella hídrica que deberíamos ponerle ojo cuando se haga esta actividad. Y respecto a los mecanismos de cooperación regional, solo reforzar lo que dijo Martín, que es lo que hemos estado viendo. Hay que entender que la relación entre los países sudamericanos no es particularmente rica ni sólida, dependiendo del caso. Chile no tiene embajada en Bolivia, por ejemplo. Entonces, si pensamos con ese antecedente, ¿cómo va a pensar que hay una cooperación fuerte para actividades en torno al litio u otros recursos? Chile tiene, por ejemplo, experiencia de acuerdos binacionales de minería con Perú y con Argentina, y lo que hacen esos acuerdos es resolver problemas muy específicos de minería o ríos fronterizos, y no tener una visión más amplia. Entonces hay que construir muchas capacidades, relaciones y confianza entre los países antes un poco de pensar en esta estrategia que eventualmente puede rendir buenos frutos, pero partimos de un poco de un path dependence de relaciones internacionales que no es el mejor, en mi opinión, y el tiempo corre.
Pues nada, muchísimas gracias otra vez a los tres. Lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas. Quizás Gracias. luego en el turno final podamos recuperar algunas ideas y ya damos paso al siguiente panel, al panel número 5, sobre políticas públicas y transición energética en el espacio iberoamericano, que va a moderar Paula Ranz Sevillano.